Bombazo el sucedido en la industria en el día de hoy, es que a pesar de que muchos lo esperaban, hoy tenemos la confirmación oficial de que Fable se marcha en el año 2026. Las posibilidades del retraso de Fable, pues bien, me comentaron varias cosas más y es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy, porque vamos a hablar de un evento de Xbox en marzo, que os digo desde aquí que va a suceder y no hace falta ser un lince para saberlo. También hablaremos de novedades acerca del Remake Master de Tony Hawk 3+4. Antes de empezar, os recuerdo que estamos en los últimos días del sorteo de Monster Hunter Wilds. Quedan 3 días para dar los ganadores. Si quieres participar es muy sencillo, tienes que estar suscrito al canal ahora. Deja tu like dejando tu comentario con la palabra participo. Hecho todo esto, vamos a hablar de todo, así que al lío, chicos, porque tenemos otro videazo, como siempre, en la casa del Fake Insider. Amigos y amigas, ya es oficial. Llevo escuchando rumores acerca de un retraso de Fable desde principios del mes de febrero y hoy sí que sí podemos confirmar de boca del propio director de Xbox Game Studios, Craig Duncan, que fue recientemente ascendido, que Fable se marcha a 2026. Como tal, el director ha dicho que él, lógicamente, ni mucho menos es la noticia que quiere dar, pero que se quieren asegurar de que sea un videojuego de calidad y que esté a la altura de las expectativas. Porque sí, estamos hablando de un videojuego que lógicamente promete y mucho. Ahora de hecho os voy a poner un poquito de gameplay para que entendáis precisamente por qué se ve tan bien y sobre todo porque estamos hablando de una franquicia que puede ser muy consistente de cara a los años venideros y por supuesto es importante que Fable salga bien. Hay otros juegos que se pueden permitir ciertas licencias, pero creo que todo lo que te tiene detrás Fable hace que el videojuego sí o sí tenga que ser perfecto. Como tal, el propio Craig Duncan ha dicho que están muy entusiasmados con el progreso de Fable y dónde están actualmente Playground Games, y sobre todo también ha dicho que quiere asegurar que la gente, vamos, que le valga la pena la espera a la gente, que el videojuego tiene un gameplay increíble y que por supuesto es absolutamente espectacular y se ve mucha ilusión dentro de la propia Xbox, pues como digo, lo que ocurre con Fable. De todas maneras se va a 2026, ahora también os voy a hablar en exclusiva de ciertos detalles que me comentaron acerca del retraso hace unas semanas también, una información en la que me decían que se retrasaba, pues lógicamente al ser cierto esto, podemos hablar del resto de detalles para que sepáis un poquito más, pero no, esto no tiene nada que ver con las excusas habituales que ya estoy leyendo de los básicamente apagafuegos habituales, de que esto tiene que ver con que sale GTA 6 o con que hay muchos juegos, igual que con About, que no cuela. Ahora voy a explicar realmente los motivos del retraso, o los motivos que hay detrás, o la situación que estás sufriendo, los diferentes obstáculos, pero antes tenemos que hablar un poco del gameplay que fue revelado hoy mismo. La verdad es que se ve absolutamente fascinante. A mí lo que más me ha llamado la atención, por supuesto, ha sido la iluminación global, que entiendo yo que utilizará tecnologías similares al Path Tracing, este videojuego, así como lo hace ya Indiana Jones, y sobre todo también el diseño ambiental, el diseño de los entornos. Se ven absolutamente inmensos. Sí es cierto que el combate a mí sí que me ha dejado algo que desear. En mi opinión se ve todavía algo, tal vez, no sé si decirlo, lento o tosco, pero es una sensación viendo simplemente un clip. Por supuesto no podemos sacar ni mucho menos conclusiones precipitadas acerca de él, pero como digo, en calidad de texturas, diseño de entornos, iluminación y por supuesto incluso también expresiones faciales, el juego se ve absolutamente impresionante, así como también este jefe hombre lobo, que es una belleza el diseño incluso y el nivel de detalle del pelaje del mismo. Así que visualmente estoy muy emocionado con Fable y el gameplay o este pre-alpha footage, porque es importante para todo lo que me refiero a lo que vemos y tal, hay que tener en cuenta que es pre-alpha y hemos visto también, por supuesto, para cerrar, lo que hace a este juego GOTY ya es el tema del pateo a la gallina. Muy bien este fragmento de gameplay, como digo, muy impresionante de todo lo que nos espera con Fable, y esto pues lógicamente lo que nos hace es tener los dientes más largos a pesar de que el videojuego esté un poquito más lejos. Y sí, lo prometido es deuda, chicos, y ahora tenemos que hablar de los motivos detrás del retraso de Fable. Imaginaba que esto iba a suceder, pero no sabía que lo iban a anunciar ya, creía que iba a ser algo más tardío y lo hemos tenido bastante pronto. Y en principio me dijeron que el retraso de manera interna se confirmó a principios de año. Esto fue una reunión interna que hubo en Playground Games con las diferentes empresas y la propia Playground que participa en el desarrollo, y ya comunicaron, como digo, que el videojuego saldrá en 2026. Algunos detalles sobre el retraso. En primer lugar, lo que me han contado, esto lógicamente no tiene nada que ver con el retraso, pero para que lo sepáis, es que el videojuego no va a contar con el icónico perro, es decir, no vamos a tener al perro compañero tan sagrado en la saga Fable, y sé que esto a algunas personas, por lo que ya he podido leer en redes sociales, no les gusta, pero bueno, yo lógicamente a Playground Games le doy el beneficio de la duda y no creo, a fin de cuentas, y que nadie lo tome como un sacrilegio, que el perro vaya a hacer que Fable sea genial o malísimo, ¿ok?
Dicho todo esto, ¿qué me están contando del desarrollo actualmente de Fable? Pues bueno, sobre todo que están puliendo carencias, o pequeñas carencias más bien, que me describen, que sobre todo unas carencias que hasta el momento, al menos en el que me mandaron la información, no sabían resolver. ¿Cuáles eran las principales carencias que sentían dentro del equipo de Playground Games? Esto lo sienten los propios desarrolladores y trabajan para solucionarlo. Pues bien, a mí lo que me comentan es que el ritmo del gameplay no lo sentían del todo divertido. Ellos quieren llevar todo al siguiente nivel. ¿A qué me refiero con esto? A que lógicamente el listón, por así decirlo, o la ambición de Playground Games de cara a hacer un gameplay y un ritmo de gameplay divertido, pues lógicamente son muy altas. Eso hace que actualmente no estén del todo contentos por cómo se siente el gameplay del videojuego, y es por eso que, a pesar de que a día de hoy, o en el momento en el que recibí el mail, que fue en torno al fue a lo largo del mes de febrero, de principio del mes de febrero, perdón, pues me decían que ahora mismo se siente entretenido, pero como digo, como son tan ambiciosos y tienen tanta ganas de llevar esto al siguiente nivel, pues lógicamente necesitan algo más. No sé cómo explicarlo, pero necesitan algo más. También me hablan de que ahora, por fin, sobre todo desde principios del 2024, fue cuando el desarrollo comenzó a ir todo bastante fluido y empezaron a encajar, por así decirlo, las piezas del rompecabezas, porque el desarrollo era bastante caótico al comienzo, y de hecho, según me comentan, a la hora de alcanzar hitos de desarrollo, es decir, objetivos que tenían, ya sabéis que en un desarrollo se ponen hitos, se ponen objetivos, normalmente semanales, y van alcanzándolos. Pues me comentan que para objetivos semanales, es decir, cosas que tenían plazos semanales, tardaban meses para hacerlas, teniendo en cuenta sobre todo que venían prácticamente desde cero con el motor, haciendo sobre todo un motor que estaba destinado a juegos de coches. Pero como digo, esto podemos respirar, podemos estar tranquilos de que ahora mismo, a día de hoy, ya está solucionado. Así que básicamente es el principal motivo de Fable, un gameplay que no sienten del todo divertido o que no alcanza actualmente las cotas o la exigencia que tiene el propio equipo de desarrollo. Repito, no tiene nada que ver ni con GTA 6, ni con que salen más o menos juegos, ni con que sale Gears, porque en estos momentos, yo al menos desde aquí, sí se ha rumoreado mucho de que Gears y Day puede llegar este mismo año, pero ni mucho menos hay una confirmación, o yo al menos no alcanzo a tener una confirmación lo suficientemente alta como para tener mi confianza en que Gears se lanza en 2025. De hecho, yo en estos momentos, y esto es opinión, no información, lo de anterior es información, esto ya es opinión, no cuento con Gears en 2025. Si por supuesto nos da la sorpresa, pues la recibiremos, yo creo, con los brazos súper abiertos. Pero que no os cuenten cuentos, esto no es ni calendario ni GTA 6. Aquí hay un problema sobre todo relacionado con el gameplay que están solucionando, y es por eso que, como Fable tiene que ser un juego excelente y perfecto, pues se van a tomar más tiempo. Ya sabéis que al menos, no sé la línea editorial de otros lugares, pero la línea editorial de este canal es que los estudios se tomen todo el tiempo que necesitan para entregarnos el mejor videojuego posible, y en este caso, si los propios creadores no se sienten lo suficientemente satisfechos con lo que están realizando, pues por supuesto que se tomen más tiempo para entregarnos, como digo, el Fable que los propios desarrolladores de Playground quieren que recibamos, que es lo que vamos a recibir ya oficialmente en el año 2026, sin ninguna ventana de lanzamiento aparentemente confirmada en el momento en el que Craig Duncan nos dio esta información en el Xbox Podcast. Por supuesto, también se debe decir que esto, al menos en la información que yo tengo, este retraso no tiene absolutamente nada que ver con preparar el lanzamiento día 1 en PlayStation 5 y, por qué no decirlo, en Nintendo Switch 2. Recordemos que hace unas semanas también Vandal comentó en exclusiva que Fable se iba a lanzar día 1 en PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. Yo en estos momentos no puedo confirmar esto, y al menos lo que os puedo asegurar al 100% es que los motivos del retraso de Fable no tienen que ver con port de PlayStation o el port de Nintendo. ¿Que van a salir? Sí, van a salir. ¿Que salgan día 1? No lo sabemos, pero repito, el retraso no tiene absolutamente nada que ver con Project Latitude o con la llegada de Fable al resto de plataformas más allá de Xbox, que fue lo que se nos prometió en el primer momento cuando adquirimos la Series X o la Series S. Y hablemos de eventos, porque sí, chicos, en el mes de marzo está previsto, como creo que ya se podría decir que prácticamente es tradición, creo que el año pasado ya se celebró en marzo, este mes de marzo de 2025 también tendremos un nuevo evento de Xbox, en este caso los ya archiconocidos Xbox Partners Previews, sobre todo centrados en juegos de terceros. Pues bien, en este evento ya por supuesto no se están haciendo esperar las predicciones de los usuarios. Yo actualmente os he de decir
que no tengo absolutamente ninguna información acerca de qué juegos se van a mostrar en el evento, pero ya os prometo y os confirmo desde aquí que estoy trabajando en poder traeros novedades de qué videojuegos podremos ver en este evento, pero mientras tanto, dentro de las especulaciones, pues está ya nuestro viejo conocido, ¿verdad? Final Fantasy XVI, el videojuego de Square Enix que el propio Nate the Hate confirmaba que se lanzaba en primavera, y sin duda, al quedar el lanzamiento de Xbox, porque no tiene previsto un lanzamiento en Nintendo Switch, pues lo más lógico y lo más coherente sería verlo precisamente en el Xbox Partner Preview. En este Xbox Partner Preview también veremos otra gran cantidad de juegos de terceros, algunos entiendo yo que también seleccionados para llegar al servicio de suscripción Game Pass, pero sin duda hay muchos juegos que mostrar, eso sí lo podemos dar por descontado, y juegos que más de uno nos van a dejar con la boca abierta, así que muy atentos porque, como digo, en marzo el Partner Preview está, y por lo que podemos comentar, parece que los últimos a mí por lo menos me han gustado, por lo que tengo bastante esperanza y bastante curiosidad, incluso, por qué no decirlo, hype por a ver qué nos muestran, porque como digo, espero bastantes cosas. A mí el Final Fantasy XVI la verdad me lo de menos, prefiero ver juegos nuevos, así que estaremos atentos, pero ya os digo, las apuestas ahora mismo de la gente están mucho con Final 16, por lo que dijo Nate the Hate de que se lanzaría en primavera, y por otro lado también muchos usuarios que siguen esperando el archiconocido y también ultra famoso y ultra exitoso juego chino Black Myth Wukong, que podría tener por fin su anuncio para las plataformas Xbox. Así que estaremos atentos y por supuesto daremos toda la cobertura alrededor de este evento, porque como digo, se va a celebrar, ya queda nada para marzo, y se va a celebrar a lo largo del marzo. Cuando tenga fechas más aproximadas también por supuesto os las trasladaré. Hablemos ahora del remake, remaster o el subtítulo que queráis llamar a Tony Hawk 3+4, el cual ya sabéis que últimamente estamos teniendo muchas noticias, la primera llegada a través del propio Call of Duty y la que más adelante las propias cuentas de Tony Hawk y de Activision nos han citado un día, al 4 del 3, al 4 de marzo, ese 4 de marzo debemos tener novedades de Tony Hawk 3+4. ¿Y por qué sabemos que es Tony Hawk 3+4? Pues bien, hoy mismo en el rating de Singapur ya aparece Tony Hawk 3+4 registrado, y lo más curioso es que es un juego que parece que se va a poder mover en absolutamente todos los sistemas, porque dentro de este rating aparece que el videojuego se va a poder jugar en Nintendo Switch, en PC, en PlayStation 4, en PlayStation 5, en Xbox One y en Xbox Series X y S, así que Activision parece que sigue sin abandonar la intergeneracionalidad, lo hace con Call of Duty, ahora lo va a hacer con este remaster de Tony Hawk 3+4, que sin duda pues tiene sentido al ser simplemente pues una reedición de lo que fue Tony Hawk 3 y Tony Hawk 4, y bueno, ahora vamos a ver pues si lógicamente se lanza ese mismo 4 de marzo o si por el contrario se sale más adelante. A mí en mis documentos me aparece que sale en junio, aunque sí es cierto que aparece la típico loguito de sujeto a cambio, el llamado Project Chicago, así que vamos a ver si esto es simplemente el anuncio o si ya nos dicen que está disponible ese día o si nos dicen que en junio lo sacarán. Yo ya os digo, en mis papeles me sale que sale en junio, pero como sale el sujeto a cambio, pues oye, lo mismo sale ese mismo 4 de marzo. Igualmente es una muy buena noticia porque la verdad es que son juegos que al menos ya me pasé en su día el Tony Hawk 1 y 2 remaster, ahora toca el 3 y el 4, son juegos con los que he convivido muchísimo en mi infancia, entre otras cosas pues gracias a mi hermano, que es mi hermano mayor, y a él le gustaba mucho el tema del skate y tal, y pues todos estos juegos y también de BMX, el juego de Dave Mirra, son juegos que como digo me han marcado lo que es mi infancia y por supuesto tengo muchísimas ganas de disfrutarlo, ya salga en marzo o en junio. Y también tenéis que recordar que este juego está previsto que se lance también día 1 en Game Pass, lo mismo, sea marzo, sea junio o cuando tenga que ser, pero lo tendréis incluido en vuestra suscripción de Game Pass Ultimate y de PC Game Pass. Os tengo que hablar del patrocinador del canal, de Eneba, que tiene descuentazos absolutamente espectaculares y que vais a tener en el comentario fijado. Algunos de ellos con lanzamientos recientes y otros de juegos por lanzar, porque tenéis Game Pass Ultimate desde 5,60 el mes, Monster Hunter Wilds desde 48 euros, para Steam desde 45 euros, y también tenéis Spider-Man 2 de Steam por 45 euros, Like a Dragon Pirate Yakuza con Play Anywhere Xbox PC por 52 euros y el Split Fiction, lo próximo de Joseph Fares, por 40 euros. Pero la rebaja y el descuento no queda ahí, porque si ahora, entrando en los enlaces del comentario fijado donde tenéis estos juegos si queréis comprar algo y utilizáis en vuestro carrito la palabra FEV8, obtenéis un 8% de descuento extra. Es extremadamente limitado el código de descuento, así que si queréis compraros algo en Eneba, entrad en los enlaces del comentario fijado y comprad lo que queráis, porque como digo, es muy limitado, así que aprovechad. FEV8 de febrero, FEV de febrero, lo tenéis escrito también en el comentario fijado, porque hay descuentazos impresionantes.
Buenísimas noticias las que nos llegan desde Polonia, en este caso ya sabéis Bloober Team, uno de los estudios bandera del país, el cual lanzó en el otoño pasado el Silent Hill 2 Remake, que ha sido un exitazo. Y me vais a venir muchos, como me han venido en Twitter: Álvaro, no ha sido un éxito porque ha vendido 2 millones o no sé cuánto en no sé cuánto tiempo. Yo, como digo, mejor que tú y que yo, Konami sabe lo que le ha costado hacer el juego y demás, y ellos están satisfechos, como han hecho ver en 2 informes financieros consecutivos, que lo consideran a Silent Hill 2 Remake es un éxito. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué entendemos también que es un éxito? Aparte de por la propia palabra de la distribuidora y productora del título, porque hoy mismo Bloober Team ha confirmado una nueva asociación con Konami para el desarrollo de un nuevo videojuego basado en una IP de Konami. Esto reza el comunicado oficial y entiendo yo que, como digo, que estarán contentos después de el éxito, porque lo remarco otra vez, a pesar de que a mucha gente le pique, entiendo yo que sobre todo porque no está en su consola favorita, ha sido un exitazo Silent Hill, teniendo en cuenta que es una franquicia que creo que no ha vendido ni 9 millones, pues imaginaros cómo está la cosa. Igualmente, ¿qué puede ser esto? Pues no hay que ser muy listo para tener en cuenta que probablemente sea un Silent Hill. También se ha confirmado, y esto creo que es importante y creo que merecéis saberlo, que este videojuego sí que se va a lanzar día 1, tanto en Xbox como en PlayStation como en PC. No va a pasar como Silent Hill 2 Remake, que debemos esperarlo en Xbox pues como mínimo hasta el mes de octubre del año 2025. Pues este se lanzará día 1 y en este caso tiene el nombre en clave Project G. Este Project G como tal forma parte, entiendo yo, de los proyectos aprobados por Konami antes de que se lanzara Silent Hill 2 Remake, y probablemente se habla de que puede ser Silent Hill 1, Silent Hill 3, es lo que más se especula y es lo normal. Hay personas que dicen que Castlevania, pero entiendo yo que después del gran trabajo de Bloober Team con Silent Hill 2, creo que no es muy difícil que saquen un Silent Hill 1 o un Silent Hill 3, y sobre todo también podrán ahorrar mucho tiempo de trabajo debido a la experiencia adquirida desarrollando el remake de Silent Hill 2. Así que muy buena noticia, porque además, como digo, es una joya Silent Hill 2 Remake, de la que tengo una review en el canal por si lo queréis echar un vistazo, un videojuego que disfruté muchísimo en el PC. Y nada, pues darle una oportunidad a Silent Hill 2 Remake si podéis, o bien si tenéis un dispositivo para jugarlo, si no, cuando salga en Xbox, porque es un juegazo. Y por supuesto a esperar lo nuevo que nos tengan que presentar Konami y Bloober Team. Una Bloober Team que me hizo meterme la lengua en el culo, porque la verdad es que no esperaba nada de Silent Hill 2 Remake, y de hecho me parecía que se veía fatal en los primeros trailers, y al final hubo el arco de redención del anime con Bloober Team, y la verdad es que la mayoría de personas que han jugado al videojuego han salido extremadamente satisfechas. Bombazo de última hora al que nos llega por parte del medio Bloomberg, acompañado del periodista, como siempre, Jason Schreier, el cual nos ha confirmado que Warner Bros. Games está sufriendo cierres y cancelaciones, y algunas os van a doler más que otras. En primer lugar, se ha cerrado el estudio de Warner Bros. San Diego, el cual no tengo mucho en el radar, es un estudio que lleva desde 2019, por lo que no nos ha podido entregar títulos memorables. Y por otro lado se ha cerrado el, por así decir, recién adquirido, entre comillas, estudio Player First Games, el estudio de Multiversus. Y además de estos dos cierres, y aquí viene el que duele, Monolith Productions también se va a cerrar. ¿Qué estaba haciendo Monolith Productions? El juego de Wonder Woman, por lo que lógicamente tenemos que entender que Wonder Woman queda cancelado, es decir, el videojuego de Wonder Woman jamás verá la luz. Una pena, la verdad, para los amantes de DC sobre todo, y sobre todo también para los amantes de Monolith, un estudio con prácticamente, bueno, más de 30 años de historia, que ha entregado títulos absolutamente icónicos como el juego de Shadow of Mordor, así como también la franquicia Condemned o la de Fear. Pues bien, este estudio se acabó, chimpum, una pena, la verdad, en la situación en la que está la industria, y también una pena la gestión de Warner Bros. Games, que la verdad ahora con la marcha del gerente que se va, si mal no recuerdo, en abril, pues deberíamos ver cambios. Por la información también que nos daba Jason Schreier, tenemos que recordar que Wonder Woman ya llevaba más de 100 millones de dólares invertidos, unos 100 millones de dólares invertidos, los cuales están a fondo perdido, desaparecen, así como también los 100 millones de dólares de pérdida que llevaba el estudio de Player First Games encargado de Multiversus, que como sabéis también pues ya está condenado al cierre. De verdad, es absolutamente demencial, os lo digo en serio. Lo de Monolith, sobre todo, es un estudio que está detrás de uno de los ganadores del GOTY más premiado de 2014, que es Shadows of Mordor, así como también la secuela Shadow of War, junto con esa franquicia icónica que os digo que es Fear. También tienen patentado ese sistema Nemesis que hizo famosos a esos juegos que sigue patentado por Warner Bros. Y de hecho la pena es que esa tecnología Nemesis es exclusiva de Warner Bros. Es ilegal para
para otros estudios. Así que nada, 7 años los que han invertido en Wonder Woman, 7 años que se van a la basura, cancelados, todo el estudio despedido y tanto talento que queda absolutamente, pues podríamos decir, desperdiciado. Así que nada, chicos, de verdad, descanse en paz Monolith, los otros estudios no le tenemos tanto cariño, pero lo de Monolith pues es una pena y ojalá pues muy pronto este talento pues pueda encontrar su hogar, porque hay mucho talento en Monolith y seguramente muy aprovechable. Amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Por supuesto, si os ha gustado os pido que dejéis el like, que estamos en los últimos días del sorteo de 3 copias de Monster Hunter. Últimos días, like por favor, suscribiros, campanita para no perderos nada de lo que sucede en la industria, comentarios incluyendo siempre la palabra participo y como siempre os digo chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.